Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ustedes recuerdan la semana pasada prácticamente estuvimos analizando la parte inicial de lo que iba a ser PCI. Básicamente lo que habíamos dicho era que cuando instalamos PCI, pues al final nos permite seleccionar el lenguaje que nosotros vamos a usar. Y al decir lenguaje, pues es el tipo de sintaxis que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, si es una sintaxis que no es tan restrictiva o es una sintaxis que sí nos permite tener restricciones. Por ejemplo, poner puntos y comas al final de las instrucciones. Declarar las variables antes de usarlas, ¿verdad? No podemos usar variables si no las declaramos. Y situaciones así. Y también esto que ustedes pueden ver ahí en pantalla, donde dice algoritmo y fin algoritmo, ¿verdad? En este caso, si ustedes lo dejan sin cambiarle esta situación, pues aparece proceso y fin proceso. Bueno, si al final ustedes lo configuraron y no lo hicieron correctamente o alguna situación pasó, pues simplemente pueden ir aquí al menú configurar y le dan en opciones de lenguaje. Y les va a aparecer pues un conjunto de lenguajes que ustedes pueden usar, opciones o variaciones, por decirlo de esta manera. Yo le di en personalizado, que es este que está hasta aquí abajo. Esto lo que me permite es activar o desactivar algunas cosas que pues a mi gusto son importantes o al gusto de ustedes pueden ser importantes, ¿verdad? Entonces le vamos a dar personalizado y en el botón personalizar para que me salgan las opciones que yo puedo cambiar. Entonces, si ustedes ven, yo no tengo utilizar sintaxis flexible, eso está desactivado porque yo quisiera que nos acostumbráramos a poner los puntos y comas, a declarar las variables y todo lo demás. Y lo del algoritmo, pues lo puse aquí abajo, solamente chequeé esta parte donde dice algoritmo y fin algoritmo, ¿verdad? Muy bien, es básicamente, no sé si logra ver, si no se logra ver, las únicas opciones que yo dejé desactivadas es utilizar sintaxis flexible y luego solo preferí la clave del algoritmo. Sí es cierto, no se logra ver la pantalla, es una cuestión aquí de, vamos a ver. Ahorita la vamos a cambiar. No sé si lo logran ver ahí, jóvenes. Sí, ahorita ahí sí se mira. Ah, bueno. Es una cuestión de que ahora estoy utilizando el Mozilla o que el Chrome estuvo dando un poco de problema. Con el Chrome es más fácil. Pero bueno, en este caso de la configuración que les decía, vamos a empezar otra vez. Es por ejemplo aquí en configurar y luego opciones de lenguaje. Y les decía yo que el lenguaje que yo utilicé la variante es personalizado. Y luego en personalizar lo único que dejé desactivado fue utilizar sintaxis flexible y le di agregar aquí donde dice preferir las palabras clave, algoritmo y fin algoritmo. Y ya con eso ustedes lo pueden ver pues así como lo tengo yo, ¿verdad? Solamente la configuración que realicé fue esa y nada más para empezar a trabajar. Muy bien, entonces de ahí aceptar y luego aceptar de nuevo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Ustedes recuerdan que el programa que está compartido ahí en YouTube es este que está acá. Este lo hicimos ese día que pudimos trabajar unos minutos. Creo que después nos desconectamos y ya fue un rollo. Pero lo vamos a analizar así rapidito, que este ya fue el que escribimos. Y por ejemplo, yo le puse a este suma. Miren pues, le puse suma y sucedió algo, hubo un error. ¿Por qué? Porque yo no le puedo poner de nombre suma y utilizar también una variable suma, ¿verdad? O le tengo que cambiar el nombre al algoritmo o le tengo que cambiar el nombre a la variable. Cualquiera de las dos cosas pueden pasar. Entonces en este caso le voy a cambiar el nombre a la variable. Ya va a ser solo sum. Y donde use suma, pues yo tendría que cambiar esto, ¿verdad?
y por ejemplo este último de acá. Bueno, ¿qué es lo que hace el programa? Pues simplemente, pues si lo definimos o lo dividimos en partes, esta es la parte de inicio, ¿verdad? Y esta es la parte de fin, como aparecía en la presentación. Luego la parte de definición de variables es simplemente nosotros escribir, definir y luego ya poner las variables que necesitamos que sean del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo una variable que es de entero y otra variable que es carácter, pues no las puedo poner en la misma línea, ¿verdad? Yo debería de poner dos líneas, una para definir los de tipo entero y otra para definir los de tipo carácter, ¿verdad? Se hace exactamente igual. Por ejemplo, si yo tuviera otra aquí, entonces yo le podría definir y le voy a poner aquí letra, por ejemplo, como, y entonces ya me permite ponerlo como carácter, miren, carácter, y punto y coma al final para terminar. Si ustedes no quieren que les esté mostrando los errores que tienen cuando los están escribiendo, que a mí me parece bien que me digan, mire, hace falta algo, pues entonces ustedes pueden desactivarlo aquí donde está este ojito. Si ustedes lo desactivan, pues simplemente aparece un mensaje flotante donde dice falta punto y coma, ¿verdad? Bueno, y en este caso, pues ya tenemos ahí. En el caso que tuvieran más tipos, pues entonces ponen más líneas del mismo tipo, ¿verdad? Y luego en el cuerpo, que esto le vamos a llamar prácticamente cuerpo del programa, ¿verdad? El cuerpo del programa que inicia más o menos aquí. La palabra escribir sirve para mostrar un mensaje en pantalla y leer para hacer la captura de los datos ingresados. Y luego, esto que está acá no se forma nada más que por el mayor y menor y un guión, ¿verdad? Entonces en este caso es el menor y el guión menor, y con eso ya podemos escribir. Es el menor que y el guión, ¿verdad? Entonces ya con eso podemos asignar. Acuérdense que esto es vamos a poner como un comentario, asignación de un valor, ¿verdad? Y eso se hace mediante estos dos que están acá. Muy bien. En el caso de escribir, como ustedes pueden ver aquí, todos los mensajes los tenemos en puntos y entre comillas, pero si necesitamos imprimir una variable, entonces simplemente dividimos tanto variables y mensaje con una coma y con eso es suficiente, ¿verdad? Y pues básicamente eso es. Al final, para poderlo ejecutar, utilizamos este play verde que ustedes ven acá o el botón F9, que también funciona. Entonces vamos a presionar el botón F9. En este caso no lo voy a presionar, les digo, porque lo que va a hacer es cortar la grabación que yo tengo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar play acá, play, que es básicamente ejecutar, y empieza la ejecución. Y entonces en la ejecución, el primer mensaje que ustedes ven, si lo quieren ver acá, este que está acá, donde dice escriba el nombre, el primer número, es el primer mensaje que nos sale en la pantalla, ¿verdad? Y entonces escribimos el primer número, por ejemplo, 20, y le damos enter y dice el segundo número, que es el segundo mensaje que está acá. La captura pues se hizo aquí en leer, y luego, por ejemplo, 10, al final la suma debería ser 30, y nos dice la suma es 30. Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no hay mucho problema con eso, ¿verdad? Es simplemente una situación en la que podemos ir describiendo la solución paso por paso, ¿verdad? Entonces solamente hay que ir paso por paso. Lo que vamos a hacer ahorita, que este programa pues ya lo habíamos hecho la vez pasada, solamente ahorita lo explicamos así a grandes rasgos, es crear un programa o un algoritmo que lo que haga es un promedio entre los números que nosotros ingresemos, no 2, no 3, pues van a ser los números que nosotros ingresemos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar.
Voy a necesitar esta vez si quieren, pues, si tienen una pregunta o si tienen una situación, por favor activen su micrófono y me la dicen, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando paso al chat, vamos a tener cierto problema con la pantalla. Entonces, si tienen alguna duda, alguna situación, en cualquier momento que la tengan, pues activen su micrófono y empiezan a decirla, ¿verdad? Para que no tengamos problema con estar pasando al chat, leyendo y todo lo demás. Entonces, vamos a ver, ¿alguien quiere decirnos así a grandes rasgos qué es prácticamente lo que necesitamos para hacer que este programa haga un promedio, ¿verdad? Promedio de el número de datos ingresados. ¿Qué quiere decir? Es decir, las especificaciones de esto es, por ejemplo, yo ingreso y yo digo, mire, quiero que haga el promedio de 10 números. Entonces lo primero que nosotros vamos a pedir son el total. Y luego hacemos un promedio. ¿Qué estructura repetitiva o qué ciclo se les ocurre a ustedes que podemos usar? Vamos a ponerle de nombre promedio. Muy bien. A ver, ¿qué estructura quisieran ustedes que utilizáramos? O bien, se los voy a poner más fácil. Vamos a utilizar una estructura. La primera estructura que vamos a utilizar, pues es la más simple, es para. Entonces vamos a ver cómo estructuramos el programa. Entonces veamos. Por ejemplo, en el caso de este promedio, como les había dicho, lo primero que necesito es que me digan pues el número de datos, ¿verdad? Y acuérdense que ese número de datos puede ser 1, 2, 3 o un número, pero al final termina siendo siempre entero. Entonces vamos a empezar a declarar, definir, y por ejemplo el número, yo le voy a poner num, es decir, el número de datos que necesito, ¿verdad? En esto lo voy a declarar como entero, porque por lo que les había dicho, ¿verdad? Tenemos pues simplemente un dato entero, el que nos van a ingresar del número de datos. Y vamos a dejar eso por ahí y vamos a empezar si necesitamos más variables, las subimos a declarar y vamos a ver de qué tipo pueden ser. Entonces vamos a empezar. Vamos a primero pedir eso que necesitamos. Por ejemplo, ingrese, ya va a empezar a llover, ingrese la cantidad de datos, ¿verdad? Por ejemplo, ingrese la cantidad de datos, punto y coma siempre al final, y luego nosotros leemos la variable. Acuérdense que esta variable es num, y con eso pues ya está. Bueno, hasta ahí pues ya utilizamos nuestra variable. Algo que necesito yo es, por ejemplo, un promedio es si yo tengo 10 datos, ¿verdad? El primer dato, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. Entonces yo debería de ir acumulando cada dato que me van a agregar. Entonces yo le voy a poner acumulado, por ejemplo. Pero ese acumulado yo no lo he inicializado. Acuérdense que los datos estos pueden ser, si yo solo quiero enteros, solicito que me ingresen solo enteros. Pero si voy a dejarlo libre, yo debería de poner la opción de que fueran números reales. Es decir, 1.5, 1.3, pues pueden estar permitidos. En este caso, le vamos a decir que todos sean enteros, ¿verdad? Todos sean enteros, entonces el acumulado debería de tener entero. Acumulado. Muy bien, ya con eso, pero yo debo inicializar este acumulado, porque acuérdense que si alguien escribió por ahí. Entiendo, Francisco, no tenga pena, yo se las grabo acá para que usted no tenga ningún problema. Yo entiendo eso. Aquí también está un poco, tengo un poco de fluctuación en la energía, esperaría yo que no haya problema, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar.
hice, por ejemplo, acumulado, ¿verdad? En el acumulado yo lo tengo que inicializar, eso por norma, para que siempre tenga el valor 0, ¿verdad? Para que no tenga ningún valor residuo ahí. Lo voy a inicializar. Y luego, pues ya voy a empezar a usar la estructura. En este caso, aquí vamos a utilizar el ciclo para. Bueno, vamos a utilizar el ciclo para. Entonces vamos a empezar con para. Y dice hacer la asignación inicial, la variable y el valor. Para cada ciclo para, nosotros tenemos que tener una variable contador. Esa debe ser de tipo entero. Entonces yo le voy a poner como de costumbre y. Entonces vengo aquí y la inicializo o la declaro aquí arriba. Y para que no me dé problema, la vamos a inicializar ya sea que empiece de 0 o que empiece de 1. Entonces yo le voy a poner que va a iniciar en 1. Entonces esa es la parte de la inicialización. De ahí le tengo que poner hasta dónde tiene que llegar. Entonces le pongo hasta. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Pues al número que me acaban de ingresar aquí arriba, ¿verdad? Este que está acá. Entonces, num. Y luego simplemente le pongo la instrucción hacer para que empiece a trabajar. Entonces, todo lo que esté adentro de esto que ustedes ven aquí, el para y el fin para, es lo que se va a repetir. Por eso es que ustedes se los unen aquí con unos puntitos, si se pueden dar cuenta. Porque todo lo que esté ahí adentro se va a repetir, ¿verdad? Muy bien, entonces le ponemos un mensaje, ¿verdad? Escribir ingrese el dato número. Por ejemplo, yo le voy a poner que ingrese en el dato número 1, ¿verdad? Entonces le voy a poner coma para dividir el contador, porque acuérdense que el contador me va a decir pues cuántos números llevo. Y le vamos a poner de último 2 puntos y un espacio para dividir lo demás. Entonces le voy a poner los 2 puntos, un espacio y cierro las comillas. Y ya con eso pues tengo el mensaje. Y luego le voy a poner leer. ¿Qué voy a leer? Pues el dato que me están ingresando. Entonces en este caso le voy a poner dato. Vamos a especificar más en las instrucciones porque dice ingrese el dato número. Y entonces aquí le vamos a poner número 1 y le vamos a poner una situación aquí, dice solo enteros, para ver cómo funciona. Y no vamos a poner comillas, acuérdense que esta situación pues no nos deja, entonces le vamos a poner algo así. Solo enteros. Bueno, vamos a ver qué nos dice. El dato no lo tengo inicializado o declarado. Como solo le puse enteros, pues le voy a poner acá dato. Y vamos a probar qué es lo que hace hasta el momento para ver si funciona. Aquí no me marca ningún error, entonces debería de funcionar. Entonces dice ingrese la cantidad de datos. Le voy a poner 2. Y luego ingrese el dato número. Miren, si se dan cuenta, el 1 pues no me gusta cómo aparece junto al número, entonces le voy a dejar un espacio y de ahí solo entero, ¿verdad? Entonces vamos a poner 12 y de ahí el número 2 y le voy a poner 10. Y termina, ¿verdad? Porque hasta ahí es donde nosotros lo hemos dejado. Bueno, para que se vea más bonito, entonces le vamos a poner algo así. Y vamos a probar cómo funciona. Le vamos a poner 2 datos otra vez. Entonces aquí ingresa el número 1, solo enteros y 10. Y ahí está. Bueno, ahí salió un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cada vez que entramos al ciclo? Pues simplemente tomar un valor y sumarlo a lo que ya llevamos. Y lo que llevamos se llama acumulado, ¿verdad? Entonces vamos a poner la variable aquí, acumulado, y le vamos a asignar lo que ya tiene más
el dato que nos acaban de ingresar, ¿verdad? Y con eso, pues nosotros ya vamos a ir acumulando los datos, ¿verdad? Al final, yo aquí lo que voy a hacer es imprimir para ver si lo está haciendo bien, solamente como una prueba. Vamos a escribir la suma es, solamente para hacer una pequeña prueba, y le vamos a poner aquí acumulado. Ahí está. Solo para ver al final de si lo está haciendo correctamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ingresa la cantidad de datos, dos datos, le voy a poner 10 y le voy a poner 20. Acuérdense que la suma entonces debería ser 30. Entonces dice, la suma es 30. Entonces sí lo está haciendo correctamente. Entonces ya podemos trabajar con más datos. Bueno, esto de aquí solo se lo puse para probar. Entonces lo vamos a quitar. Antes de borrarlo lo voy a poner como un comentario. De repente me sirve después. Y ahora sí toca hacer el procedimiento para poder sacar el promedio. Entonces en este caso yo le voy a poner prom, porque si le pongo promedio se llama igual que el algoritmo. Entonces prom, y le vamos a asignar pues siempre lo que tiene acumulado dividido el total de los datos, que eso ya lo solicitamos aquí arriba, miren, en la variable num. Entonces num y punto y coma. Muy bien, y luego tenemos que escribir el resultado, ¿verdad? Entonces simplemente escribir el promedio es, y vamos a poner dos puntos, un espacio, vamos a cerrar las comillas, vamos a poner coma para poner una variable, y se va a llamar prom, ¿verdad? Muy bien, y con eso deberíamos de terminar, ¿verdad? Entonces, probemos, a ver si funciona. Muy bien, entonces dice ingrese la cantidad de datos, le vamos a poner 2. Y le vamos a poner 10 y 20 también, 10 y 20. En este caso la suma es 30 y debería dividirlo entre el número de datos, que es 2. Entonces el promedio debería ser 15, ¿verdad? Y dice que nos da un error. Bueno, vamos a ver cuál es el error. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice debe utilizar, definir, porque hay una variable que es prom que no está definida. Bueno, entonces aquí ya nos dijo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hicimos mal. Prom, bueno, entonces prom, bueno, en este caso prom puede ser, puede tener punto decimal. Por ejemplo, si ingreso 15 y 10, por ejemplo, es 25 y lo dividimos en 2 es 12.5. Entonces en este caso no lo puedo poner como entero, ¿verdad? Entonces lo vamos a definir prom como, lo podemos poner real, que real le vamos a poner, que eso lo que hace es guardar un punto decimal, ¿verdad? Si ustedes quieren ver, aquí en la ayuda, por ejemplo, ustedes quieren ver cómo están los tipos de datos o alguna situación, ustedes le pueden dar ahí en la ayuda y pues simplemente buscan tipos de datos y ya les aparecen los tipos de datos y qué datos son los que almacenan. En este caso le vamos a poner real y vamos a probar a ver si funciona. Entonces, dos datos, 10 y 20 y 15. Muy bien. Pero ¿qué pasa si agregamos dos datos y la división no es exacta, ¿verdad? Por ejemplo, 10 y 15. Pues dice 12.5. Bueno, si agregamos 5 datos debería de funcionar, ¿verdad? Entonces 10, 10, 20, 20. Aquí van 60. Y 10 más 70, entonces 14 dividido 5, eso, pues el promedio nos da 14, ¿verdad? Entonces, ahí estaría. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto a cómo se usa el ciclo para. Básicamente que eso fue lo que hicimos ahorita. O todo está correcto. O por lo menos ya se acordaron, si no lo han hecho ya en mucho tiempo, ¿verdad? Muy bien. Si no hay ninguna duda, vamos a hacer uno más, uno un poquito más complejo para que ustedes
se entretengan un poquito más. No tan complejo, pero sí un poquito más de pensar cómo podríamos hacerlo, ¿verdad? Bueno. Muy bien, continuemos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si a ustedes les ingresan un número, lo que nosotros deberíamos pues de lograr con esta situación es, por ejemplo, a mí me ingresan el número 5. Yo debería de definir si el 5 es un número primo o no es un número primo. De eso se trata el programa este que vamos a hacer, el algoritmo que vamos a hacer. Entonces le vamos a poner aquí algoritmo que detecta números primos. Bueno, alguien me dice cómo sé que un número es primo. ¿Cómo sé que un número es primo? ¿Porque es un número impar? No necesariamente, por ejemplo, 9 es un número impar y no es primo. No necesariamente tiene que ser impar. Muchos de los números primos, a excepción del número 2, que es primo, todos son impares, muy bien, pero tienen otra característica, ¿verdad? Que tienen dos divisores. ¿Y cuáles son esos dos divisores? El mismo número y uno. Exactamente, eso es el chiste, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y, por ejemplo, lo vamos a poner aquí, aunque mejor lo vamos a poner en un diagrama, una situación aquí. Bueno, ¿logran ver el bloc de notas? Sí, ¿verdad? Vamos a poner la fuente. Ingeniero. Gracias. Vamos a poner un poquito más grande para que lo puedan ver. Muy bien. Por ejemplo, si mi número es ¿qué les digo? El 7, ¿verdad? Mi número es el 7. Y yo empiezo 7 dividido 1. Pues el residuo de esa división es 0, ¿verdad? De ahí 7 dividido 2, el residuo ya no es 0, ¿verdad? Sino que en este caso me da 3 y el residuo debería ser 1, ¿verdad? 7 dividido 3, el residuo en este caso también es 1. 7 dividido 4, el residuo es 3, ¿verdad? 7 dividido 5, el residuo es 2. Y 7 dividido 6, el residuo de esta división pues es 1. Y 7 dividido 7, el residuo es 0. Entonces aquí pueden ver ustedes que aquí es la primera vez que se puede dividir exactamente y aquí es la segunda vez que se puede dividir exactamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa que detecte los números primos, yo debería de poder dividir desde el número 1 hasta el número que me ingresaron y detectar cuántas veces el residuo es 0. Y las veces que sea 0 se van a ir sumando para que al final yo pueda comparar. Si es 2, es primo. Y si no es 2, pues no es primo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a intentar hacer. En este caso el 7 pues sí es un número primo, ¿verdad? Este sí es primo, porque ya vimos que tiene el divisor que es el 1 y el mismo. Entonces sí es primo. Bueno, entonces eso es esto que ustedes acaban de ver es lo que vamos a poner en el algoritmo. Y para eso pues vamos a necesitar variables, ¿verdad? Vamos a utilizar el ciclo para,
que esto lo que nos permite hacer es desde el 1 hasta el mismo número. Lo podemos especificar bien. Y vamos a utilizar entonces un contador y el número que nos ingresan. Entonces eso es lo que vamos a empezar a definir aquí en esto. Se va a llamar primo el algoritmo y vamos a empezar a definir variables. Como dijimos que íbamos a usar para, entonces voy a usar la variable i, que es el contador que a mí me gusta usar en la variable dentro del ciclo para. Y voy a utilizar num. También porque es el número que me van a ingresar. Y esto los voy a definir como enteros. Cierro con punto y coma. Y ahí está. Muy bien, vamos a dejar pendiente esto porque acuérdense que después vamos agregando las variables que nos hagan falta. Entonces vamos a escribir que nos ingresen el número a comprobar. Bueno. Entonces nos ingresan el número a comprobar. Lo leemos, ¿verdad? Leer num, que num se llama nuestro número a comprobar. Y luego de eso yo tengo que llevar un conteo. ¿El conteo de qué cosas? Bueno, el conteo de cuántas veces el residuo es cero. Entonces le voy a poner contador para que nosotros tengamos aquí, y el contador pues va a llevar números enteros, ¿verdad? Entonces le vamos a poner contador. Ahí está, contador. Entonces voy a inicializar contador con 0 para que no haya problema. Ahí está. Entonces ya tengo el 0 al contador. Ahorita vamos a empezar a trabajar esa situación. Y entonces debo entrar al ciclo, ¿verdad? Entonces para, el contador del ciclo es i, y lo vamos a empezar siempre en 1, ¿verdad? Y va a llegar hasta el número que me ingresaron, porque eso es lo que yo definí aquí, miren, desde el 1 hasta el mismo número que me ingresaron, ¿verdad? Entonces hasta 7. Muy bien, entonces hasta el número que me ingresan, que en este caso se llama num, ¿verdad? Y le doy a hacer. Y ya me hace pues el espacio donde yo tengo que agregar. Bueno, entonces, ¿qué debería yo de hacer? Y ahorita es que vamos a empezar a utilizar algo que son condicionales. Para la condición, yo voy a usar si. Bueno, como si estuviéramos en Excel, ¿verdad? Si la condición, entonces, verdadero, si no, falso, ¿verdad? Entonces, esto básicamente tiene una situación así, miren. Una sintaxis, que era lo que estaba en la tarea, ¿verdad? Sí, aquí va la condición y va el entonces, ¿verdad? Si es verdadero, va esto. Si no, pues va esto que está aquí. Esto que es una condición, ¿verdad? Es decir, la comparación. Esto donde dice verdad, son las instrucciones si fuera verdadero. Y donde dice si no, es las instrucciones si no fuera verdadera la condición, ¿verdad? Entonces más o menos esa va a ser la sintaxis que debería de llevar. Entonces, sí, ¿verdad? Primero la condición. ¿Qué deberíamos de comparar? ¿Verdad? Pues deberíamos de comparar el residuo, ¿verdad? Pero ¿cómo sacamos el residuo aquí? En muchos de los lenguajes de programación, utilizar este simbolito que ustedes ven ahí, que es el de porcentaje, lo que hace es obtener el residuo de una división. Entonces, ¿sobre qué lo tengo que dividir? Por ejemplo, ¿tengo que dividir el número que me ingresaron? Sí, bueno, no se llama n, se llama num. Y luego, el número que lleva esto. Miren, el número que lleva esto. Entonces, lleva, en la primera vuelta debería llevar 1, en la segunda 2, 3 y hasta llegar al número que me ingresaron. En este caso, pues yo le pongo i. Y como acuérdense que esto es una comparación, entonces debería de llevar el signo igual. Entonces miren, igual. ¿A qué? Si el residuo es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, aquí me dicen acciones por verdadero. ¿Qué debería de hacer? ¿Alguien me dice qué debería de hacer?
Si eso es verdadero, si el residuo es 0, Entonces que se ¿No el muestre contador? que el contador sume 1, ¿verdad? Ajá. Sí, porque acuérdense que eso es lo primero que hay que hacer. Hay que encontrar los residuos y ver si el contador llega a 2. Si se pasa de 2, no es primo. Si llega exactamente a 2, es primo. Entonces, si eso sucede, entonces contador debería de tener lo que tiene contador más 1. Eso es lo que se hace en C++ cuando se dice contador más, ¿no? O contador más simplemente. Y punto y coma. Dice que falta cerrar el sí. Bueno, si esto no es verdadero, no debería de sumar nada, ¿verdad? Entonces simplemente yo le pongo aquí fin sí. Y ahí pues ya no me da problema. Incluso esta condición, si a ustedes no les gusta ponerla ahí, la pueden bajar para que esté adentro del sí. Ahí está. Y la pueden dejar ahí. Es decir, si el número obtenido ya el residuo, esto es obtener el residuo de esa división, es igual a 0, entonces al contador que le incremente 1, ¿verdad? Y luego termina la condición. Después de eso, después del ciclo para, pues yo debería de verificar si mi contador tiene un 2, ¿verdad? Y si tiene un 2, decir que es primo. Y si no tiene un 2, decir que no es primo. Entonces vamos a poner la condición. Entonces dice, si contador es igual a 2, entonces, bueno, entonces ¿qué? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues escribir simplemente que si es un número primo, ¿verdad? El número, vamos a poner un espacio, coma, el número num, coma, es primo. Y punto y coma. Muy bien. Ahora sí, vamos a poner una condición de que si es falso. Por ejemplo, si no. Bueno, entonces ahora sí. Acuérdense que esta condición de acá es del entonces, es la verdadera. Y después del si no, debería de ir si esa condición que tengo ahí, contador igual a 2, es falsa. Entonces yo debería escribir casi que exactamente lo mismo. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Dice escribir el número num no es primo, ¿verdad? No es primo. Y entonces estas son las condiciones o son las instrucciones si es falso. Estas son las instrucciones si son, esta sí es verdadera, esta sí es falso. Y ahí terminaríamos. Cerramos el sí, se cierra aquí, se cierra junto con el si no, que es parte. Para también se cerró. Las variables, en este caso ya tengo contador y num, entonces ya no daría falta ninguna. Y probemos a ver si funciona. Bueno, ingrese el número a comprobar. Por ejemplo, yo voy a poner el 7, que ustedes ya se dieron cuenta que sí es. Dice, el número 7 es primo. Muy bien, ¿algún número que se les ocurra que quieran comprobar si es primo o no es primo? Que sea impar. el 11. El El 11. 11. Es primo. Uno un poco más grande, por ejemplo 381, pareciera porque es impar, pero vamos a ver, no es primo. Miren, no es primo. Deberíamos de poderlo dividir en varias situaciones, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren ver esto un poco más, por decirlo, un poco más bonito, un poco más completo, nosotros podríamos imprimir esta situación, miren. Podríamos imprimir esta situación cada vez que pase el ciclo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo imprimirlo aquí abajo, por ejemplo,
escribir y vamos a poner un mensaje, ¿verdad? El residuo de dos puntos y ya ponemos coma, acuérdense que es el num dividido num, coma, vamos a poner otro aquí, coma, y, coma, es, dos puntos, espacio, y ahora sí voy a imprimir esta situación que ustedes ven aquí, que es num i. La expresión, exactamente la expresión, ¿verdad? Entonces también puedo poner una expresión. Entonces vamos a ver si funciona, vamos a ver si se ve bien también. Vamos a probar. ¿Qué número? 7. Y ahí está, miren. No sé si se logra ver. Vamos a hacer un poco más grande. Entonces aquí está, miren, el residuo de 7 dividido 1, 0. El residuo de 7 dividido 2, 1. Entonces ya podemos ver quién divide completamente el número para estar de acuerdo si el número 7 es primo o no es primo. ¿Se acuerdan del que acabamos de poner? 300, ¿qué era? 381. Miren, el 381 lo divide él mismo y lo divide, son un montón. Vamos a ir al inicio. También lo divide el 3, entonces ahí ya nos cambia el asunto, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, el 11 que habían pedido al principio, el 11 dice que solo lo divide el 1 y el 0. Por ejemplo, vamos a poner el 19. El 19 también es primo, miren. Solo lo divide el 1 y también el 19. Y entonces ya con eso ya estamos un poco más seguros de que funciona o no funciona el programa. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esta situación? ¿Cómo se usa el sí? O todo lo demás. No, ahora es relativamente sencillo. Bueno. ¿Ninguna pregunta? A ver quién dice yo. Bueno. Si no tienen... Solo Inge, tal vez puede repetir la pantalla para que aparezca lo de el procedimiento, eso de imprimir, ¿qué dijo usted? Esto que está aquí. Solo eso no me claro. Es esta línea nada más, miren. Mire pues. Siempre en cualquier enunciado que querramos imprimir se hace lo mismo, parecido. Exactamente. En este caso, miren, como estoy adentro del ciclo para, es decir, esto va a imprimir las veces, por ejemplo, si es un número, va a imprimir 7 líneas con esta situación, ¿verdad? Con esto que yo agregué. Entonces dice, el residuo, esto que ustedes ven en verde, es un mensaje, ¿verdad? Pero esto que usted ve en negro es mi variable. ¿Cuál variable? El número que me ingresaron. Este, pues es un mensaje, no es nada que esté afectando a las variables, es solo un mensaje. Para que se vea 7 dividido y lo que lleva en el primero, en este caso el contador, que es este de acá, en primera instancia debería llevar un 1. Entonces 7 dividido 1 es, y aquí hago la operación que yo estoy comparando aquí arriba, miren, que no es más que residuo, ¿verdad? Y entonces imprimo esa línea así para que se vea, pues básicamente como, por ejemplo el número 2, miren, el número 2 lo divide el 1 y el 2, entonces es primo, ¿verdad? Y es par, es el único. Entonces, por ejemplo, el residuo de, eso es un mensaje que yo puse, miren, aquí está. El 2 es el num, la diagonal, pues es un mensaje. El 1 es la primera vez que el ciclo va dando la vuelta, por eso es un 1. Es un mensaje.
Y este 0 de aquí corresponde a esta expresión de acá, que no significa nada que... ¿Cuál es el residuo de dividir 1? De dividir 2 dentro de 1, ¿verdad? Acuérdense que eso da exacto, entonces el residuo debería ser 0. Entonces, así fue como creé yo la línea para poder hacer el procedimiento y poder ver si es cierto o no era cierto, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más, jóvenes? No. Nadie. Disculpe, Diga. solo en relación a los espacios que utilizas, si en dado caso no deja los espacios antes de llegar a las comillas, Ah, se ve todo ir a junto. algún error. Por ejemplo, mire, este espacio, dice usted. Si yo quito este espacio, quito este y quito este, probemos. Mire, se ve todo juntito, ¿verdad? Entonces esos espacios son nada más que para espaciar el resultado, ¿verdad? Es decir, después de un mensaje yo pongo un espacio, ¿para qué? Para que la variable salga un espacio después. Para eso me sirven los espacios aquí, ¿verdad? Aquí no dejé espacio porque me interesaba que salieran juntos. Aquí sí. Y entonces ahí ya pueden ver ustedes que ahí se ve un poco más entendible o se ve un poco mejor. Es solamente para la comprensión. Ok, gracias, Ingrid. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Yo sé que los que tienen un poco más de experiencia aquí, pues ustedes dirán, pues esto es muy sencillo, ¿verdad? Pero quienes estamos empezando o quienes estamos iniciando en esta situación, pues esto es donde nosotros tenemos que empezar a crear la lógica para poder resolver un programa, ¿verdad? O un problema. Entonces, muchas veces se nos complica. Entonces, ustedes pregunten, que acuérdense que ahorita lo que nosotros estamos haciendo es empezando a crear esa lógica. Y pues entonces hay que ir paso por paso. Si nos saltamos un paso, si yo pongo esta línea afuera del para, pues ya solo me lo voy a poner una vez y ya no va a servir de nada, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros deberíamos de ordenar en nuestra mente antes de empezar a trabajar el algoritmo. Muy bien. Vamos a hacer uno un poquito más complejo, por ejemplo, ya que nos gustó esta situación. Por ejemplo, ustedes saben que es un triángulo rectángulo. ¿Alguien sabe qué es un triángulo rectángulo? El que tiene un ángulo de 90 grados. Exactamente, tiene un ángulo de 90 grados y pues los demás sumados deberían de sumar los otros 90 para cumplir con la regla que los ángulos internos de un triángulo deberían de ser 180, ¿verdad? Entonces, básicamente tiene un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Bueno, pero ¿alguno de ustedes sabe comprobar si un triángulo es rectángulo o no? Por ejemplo, si yo les agrego que el cateto se le llama cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. En trigonometría este es un lado, este es otro lado y la hipotenusa es el lado más largo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les ingreso si yo pido estos tres datos aquí en mi programa y yo pongo, por ejemplo, 8, pongo 15 y pongo 17. ¿Alguien podría decirme si eso es o no es un triángulo rectángulo? Estas medidas que yo acabo de poner aquí, centímetros o metros, lo que ustedes quieran. Pero si el cateto 1 tiene 8 centímetros, el cateto 2 tiene 15 y la hipotenusa tiene 17, ¿es o no es un triángulo rectángulo? Sí es. Sí es. ¿Cómo lo comparamos? ¿O cómo nosotros comprobamos esto? ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Exactamente. Acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, lo voy a escribir porque no tengo aquí cómo ponerlo, al cuadrado es igual
a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Suma de los catetos al cuadrado. Es decir, elevar al cuadrado el cateto 1, elevar al cuadrado el cateto 2, sumarlos, y eso me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Si eso se cumple, entonces es un triángulo rectángulo. Y eso se llama, como bien dice su compañera, teorema de Pitágoras, que en el curso de álgebra lineal ya van a ver que les va a gustar. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Primero, nosotros pedimos cateto 1, cateto 2 y luego la hipotenusa y luego con el teorema de Pitágoras. Pero lo vamos a hacer un poco más complicado. Yo voy a decir que ingresen 8, que ingresen 15 y que ingresen 17. Y nosotros tenemos que saber cuál de esos tres datos es la hipotenusa. ¿Cuál debería ser la hipotenusa en esos tres datos? Si nosotros no los vemos, por ejemplo, si yo pongo aquí 11, ¿cuál debería ser la hipotenusa en dado caso esto fuera un triángulo rectángulo? El 15. El 15, porque es el más grande. Entonces vamos a trabajar un ordenamiento y luego vamos a poner el teorema de Pitágoras. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el usuario solo le vamos a pedir ingrese un triángulo rectángulo y él va a ingresar los datos. Y nosotros, interno en el programa, vamos a definir cuál es la hipotenusa y cuáles son los dos catetos. Y luego con el teorema de Pitágoras vamos a comprobar si es un triángulo rectángulo. Entonces decimos si es un triángulo rectángulo o decimos no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, o lo que vamos a escribir. Esto sí nos va a llevar un poco más de tiempo porque hay que pensar cómo podemos ordenar tres números, ¿verdad? Hay cuántas opciones tenemos para ordenar los números y si esto al final nos funciona, ¿verdad? Entonces vamos a volver aquí, vamos a crear uno nuevo. A este le vamos a poner triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Algoritmo que valida si un triángulo es rectángulo. Bueno, no es rectángulo, sino que es triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Yo voy a pedir tres lados, ¿verdad? O los tres lados. Entonces esos tres lados yo voy a ponerle lado 1, por ejemplo, lado 2 y lado 3. ¿Por qué no le puse cateto 1, cateto 2 y cateto 3? O bien hipotenusa, porque eso es lo que vamos a hacer en el programa. Vamos a definir cuál de esos tres que me ingresaron es la hipotenusa. Entonces, estos como pueden ser puntos decimales, pueden ser medidas exactas, entonces le vamos a poner real. Después yo voy a tener que asignar eso ya a los catetos, por ejemplo, cateto 1, cateto 2 y luego hipotenusa. También van a ser reales, lo voy a poner en otra línea para que ustedes vean la diferencia. Esto lo pusimos mal, le pusimos punto y coma, ahí está. Bueno, entonces esos son los iniciales. Entonces vamos a, si ya necesitamos más variables, entonces ya venimos y tomamos las otras variables. Entonces vamos a empezar a escribir ingrese el lado 1, por ejemplo. El primer lado. Cualquiera que quieran ingresar. Y entonces yo voy a leer L1. De ahí, pues de ahí prácticamente para lo demás va a ser exactamente igual. Entonces no lo voy a escribir, lo voy a copiar y lo vamos a modificar. Entonces, por ejemplo, ingrese el lado 2 y en este caso L2.
y L3 y el lado número 3. Bueno, ahí está. Están ingresados, están leídos. Ahora tenemos que empezar a comparar. Por ejemplo, si yo comparo el lado 1 con el lado 2 y el lado 2 es mayor que el lado 1, entonces yo lo puedo asignar a un cateto, ¿verdad? Y luego si ya vemos que el lado 1 también es mayor que el lado 3, entonces prácticamente yo puedo asignar la hipotenusa y el cateto 2. Entonces ahorita lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, sí. Vamos a empezar comparando el lado 1 y el lado 2 y luego lo comparamos con el lado 3. Vamos a ver si lo primero que vamos a hacer ahorita es si el lado 1 es el mayor de todos, le asignamos hipotenusa, ¿sí? Eso vamos a hacer. Entonces la condición L1 es mayor que L2. Y entonces ponemos, yo las voy a hacer así lineales para que ustedes vean cuáles son los verdaderos y falsos. Entonces, dice aquí, entonces, yo le puedo asignar, por ejemplo, al cateto 1, que es el primer cateto que yo tengo. Si el lado 1 es mayor que el lado 2, obviamente L2 debería de ser un cateto, ¿verdad? Porque si hay un dato que es mayor, no puede ser la hipotenusa. Entonces, le vamos a asignar que L2 es un cateto. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Y con eso, pues ya tenemos la primera situación. Si yo digo, pues L1 es mayor que L2, L2 obviamente va a ser más pequeño, entonces eso termina siendo así. Bueno, cerremos esto. Ahora veamos otra situación. Si L1 es mayor que L3. Lo que quiere decir es que es el mayor de todos, ¿verdad? Si L1 es mayor que L3 y mayor que L2, entonces este L1 debería de ser, ¿qué debería de ser? La hipotenusa. Hipotenusa. L3 y definitivamente L1, perdón, la hipotenusa es L1 y L3 termina siendo el otro cateto. Cateto 2, que es el que nos hacía falta asignar, termina siendo pues L3. L3. Bueno, esto es en condiciones normales, por decirlo de otra manera, es, por ejemplo, si L1 es mayor a L2, entonces yo vengo y lo que digo es, bueno, cateto 1 es L2. ¿Por qué? Porque hay uno que es mayor, entonces L2 automáticamente se vuelve cateto. Ahora comparo, ¿L1 también es mayor que L3? Sí. Ah, bueno, entonces L1 es la hipotenusa. Y el cateto 2 es L3. Y ya está. En el caso que L1 fuera, el más grande, ¿verdad? Pero en el caso que esto no se cumpliera, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, de esta misma condición, un si no. Un si no. Entonces, si L1 no es mayor que L3, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería yo de asignar? ¿Verdad? Pues claro, la hipotenusa. A la hipotenusa yo le debería de asignarle, vamos a ponerlo más abajo para que se vea. A la hipotenusa yo le asigno L3, ¿verdad? L3 y entonces L1 se vuelve un cateto 2.
se vuelve un cateto 2, L1. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos una situación. Por ejemplo, si L1 es el mayor de todos, es la hipotenusa. Pero si no es mayor, entonces la hipotenusa debería ser L3. Entonces vamos a ver si nos funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, por lo menos esta es la primera. Ahí termina esta condición anidada que empezó aquí en este sí, y terminó aquí. Pero el sí principal empieza aquí y terminó acá. Acuérdense que ese sí principal, lo único que estamos poniendo aquí es que si esto es verdadero, se ejecuta todo esto. Ahora, si eso no es verdadero, entonces yo quiero poner un si no acá y empezar a escribir las instrucciones, ¿verdad? Aquí me hace falta un punto y coma. Y empezar a escribir las instrucciones si en caso L2 fuera mayor que L1, ¿verdad? Entonces, en el caso de que L2 fuera mayor que L1, entonces quien debería de ser un cateto automáticamente es L1. Ese termina siendo un cateto automáticamente, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora comparamos si L2 es mayor. Lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Solamente con L2. Entonces comparamos si L2 es mayor, ay, solo que no veo. Si L2 es mayor que L3, ahí está, si L2 es mayor que L3, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces, claro que como el mayor va a ser L2, ese termina siendo nuestra hipotenusa, L2. Y entonces, ¿qué termina siendo L3? Pues un cateto, ¿verdad? Entonces, cateto 2, L3. Ahí está. Bueno, entonces, si no, es decir, si L2 no es mayor que L3, entonces la hipotenusa es L3. Entonces, la hipotenusa es L3 y el cateto 2 termina siendo L2. Y el cateto 2 termina siendo L2. Muy bien. Entonces aquí, este termina aquí, este sí. Que veamos. Ahí está. El sí principal es este es su si no, este es su fin sí. Ahora, este sí, si no y fin sí. Sí, si no y fin sí. Bueno. Entonces veamos si esto que ordenamos acá funciona, ¿verdad? En el caso que fuera L1, la hipotenusa L1 o L3, L2 o L3. Sí, ahí están todas las opciones que tenemos, ¿verdad? Para poder definir eso. Bueno, terminada la parte de del ordenamiento, ¿verdad? Ya definimos cuál es hipotenusa y cuál no es. Y luego vamos a hacer, pues, la comprobación, ¿verdad? Comprobación. Vamos a hacer un poquito más grande para hacer la comprobación. En el caso de la comprobación, ahora, nosotros vamos a definir una condición. Por ejemplo, si para este tipo de situaciones yo puedo poner una expresión completa. Por ejemplo, la hipotenusa, si encuentro el valor, aquí está. No sé si me aparece bien así. La hipotenusa, creo que no me aparece bien. Lo que estoy buscando hacer es poniéndole al cuadrado, ¿verdad? Pero o yo le puedo poner hipotenusa por hipotenusa igual a cateto 1 por cateto 1 y así, entonces lo puedo trabajar. Entonces vamos a ver si logro encontrar la tecla para poderlo poner porque no funciona con la otra.
¿O alguien se sabe el código ASCII? Ah, creo que este es. No sé si me va a funcionar. Creo que sí. Creo que sí va a funcionar. Vamos a ver. 253. 53. 253. Gracias. Ah, pero es para ponerlo al cuadrado. No sé si funciona aquí así. No creo. Sí, no es no válido. Entonces vamos a probar con este. A ver si este es válido. Ah, sí. Sí, ese creo que sí es válido. Bueno, vamos a probar. Igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir así simple, solamente si es un triángulo rectángulo y no es un triángulo rectángulo. Si es verdadero, si es un triángulo rectángulo. Si no, escribir no es un triángulo rectángulo. Bueno, esperaré yo que no nos dé problema. Y probemos a ver si funciona. Bueno, ya habíamos probado uno, ¿verdad? Entonces vamos a probar 17. Creo que no funciona la ejecución. Ahí está. No, algo está sucediendo. Vamos a ver. Aquí estamos, definimos y todo lo demás. Aquí le di ejecución paso a paso para ver dónde está el problema. Y ahí ya no continuamos. Vamos a ver, otra vez. Vamos a detener y le vamos a dar comenzar. Ahora sí. 17. 8 y el otro era 15, si no estoy mal. 15. Ahí va. Aquí se tarda un poco más porque está comprobando línea por línea si todas las líneas están correctas, ¿verdad? Ahí está. Sí es un triángulo rectángulo. Yo creo que estaba haciendo algo malo por acá, pero ya comprobamos con esa comprobación paso a paso que sí está bien el programa, ¿verdad? Entonces 17 era 8 y era 15. Si es un triángulo. Vamos a poner otros números solo por ponerlos, por ejemplo 5, 10 y 15. No es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí tengo otro que sí es triángulo rectángulo. Vamos a ver, 50, 30, 40.
Sí, es un triángulo. Y tengo uno más que también es un triángulo. Vamos a probarlo a ver si funciona. 5, 3 y 4. Sí, también es un triángulo. Muy bien. Bueno, pero nunca escribimos cuál era la hipotenusa, cuál era el cateto 1, el cateto 2. Eso también lo podemos poner. Por ejemplo, lo podemos escribir después de hacer todo el ordenamiento aquí con los sí. Miren, después de hacer todo esto, yo puedo escribir aquí cuáles son los catetos. Por ejemplo, escribir cateto 1 es 2 puntos, espacio, la comida. Insertar. Ahí está. Coma. Y aquí cat 1. Y así vamos a escribir los tres, ¿verdad? Hasta la hipotenusa. Entonces, cateto 2 es cateto 2 y la hipotenusa esta se llama hip. Ahí está. Pues veamos si funciona. 17, 8 y 15 eran los que estábamos probando. Entonces, cateto 1, 8, cateto 2, 15 y la hipotenusa 17. Ahora voy a poner, si se dieron cuenta, miren, yo escribí de primero el 17, ahora lo voy a escribir de último para ver cómo funciona. Lo voy a escribir de último para que no haya problema con eso. Por ejemplo, 8, 15 y 17. Y de todos modos, nos vuelve a poner los catetos correctos, ¿verdad? Muy bien, eso es lo del programita. Aquí sí estuvo un poco complicado, eso sí es un poco complicado poder ordenar, pero si ustedes lean el chiste, es decir, si si es más grande que L2 y luego más grande que L3, entonces la hipotenusa, y si no, al revés. Miren aquí, si cateto 2 es más grande que L3, entonces L2 y el cateto 2 L3, si no, al revés. ¿Miren? Y entonces ahí ya está listo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna situación? Esto, miren, es como les digo, es con el que nosotros ponemos, por ejemplo, se los quiero poner por acá para que vean qué símbolo es. Si yo quiero elevar 2 al cuadrado aquí en esta calculadora, por ejemplo, no me saca SQRT, pero es básicamente la función SQRT es la que genera este símbolo de acá, o es básicamente el que hace que podamos elevar al cuadrado, ahora o a elevar a cualquier número. Entonces aquí está la base y esta es la potencia, ¿sí? Y ya con eso estoy elevando al cuadrado. Claro, lo pude haber multiplicado, ¿verdad? Hipotenusa por hipotenusa es igual a cateto por cateto más cateto 2 y por cateto 2, ¿verdad? Entonces, eso es indiferente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Ninguna. Voy a parar esto un ratito para que... Ahí está. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto al programa, jóvenes? ¿Alguna situación? ¿Algo que no les haya quedado claro? Es básicamente estar probando y probando, ¿verdad? Es de tener la idea de qué es lo que vamos a hacer. Como lo que hicimos en el blog de notas. Si ustedes se dieron cuenta, ahí tratamos de ordenar nuestras ideas y luego ya empezamos a trabajar. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan un problema. Ustedes escríbanlo, háganlo en una hoja, ordenen sus ideas y luego, pues ya, que ya están ordenadas las ideas, vamos poniendo paso por paso, ¿verdad? Esa es la situación.
¿Alguien tiene una pregunta, jóvenes? Antes de que finalicemos. Eso es con respecto al programa. Nos hizo falta una situación. Vamos a regresar ahí. Antes de que se me olvide, que Tomás está en el video anterior, pero algunas veces no se lograba oír o alguna situación pasó. Me dicen cuando ya tengan la pantalla, el programa ya... Ahí está. Bueno, por ejemplo, cada uno de los programas que hicimos hoy, que es por ejemplo este del promedio, este del número primo y este del triángulo, nosotros podemos obtener los diagramas de flujo, que esa es otra cosa que tiene que ir dentro de su proyecto, ¿verdad? Que el proyecto no es más que una serie de programas que van a tener que hacer y generar el diagrama, ¿verdad? Entonces, aquí dentro del programa, pues nosotros podemos generar el diagrama con este botoncito de aquí que está a la par de la ejecución paso a paso y darle clic. Simplemente dándole clic me genera el diagrama, miren. Simplemente dando clic y ya tengo el diagrama del... Esto es el símbolo para el ciclo para, miren. Estos son definiciones de datos, el inicio, el fin. Los paralelogramas sirven tanto para leer como para escribir mensajes, ¿verdad? Entonces, miren, ya está. Lo pueden copiar y ya tienen listo el programa. Por ejemplo, en este que era un poco más simple, el del primo, debería ser un poco más pequeño también el diagrama de flujo. Miren, es un poco más pequeño. Y en el caso de el otro que acabamos de hacer, ese sí tiene muchas condiciones, debería ser un poco más grande. Entonces vamos a ver. Ahí está. Entonces miren todas las condiciones y aquí ya se pueden ver las condiciones un poco más ordenadas, ¿verdad? Ya se pueden ver un poco más porque ya sé que en texto a veces tiende a confundir, pero aquí en el diagrama ustedes ya lo pueden ver un poco más específico, un poquito más a detalle, ¿verdad? ¿Cómo está? Es prácticamente una condición inicial, si es falsa o si es verdadera, y luego ya la impresión de los catetos, luego la condición donde dijimos si era un triángulo o no es un triángulo rectángulo, y listo, ¿verdad? Eso no se los había comentado antes de finalizar. Y de tareita les va a quedar cómo hacer un menú. Para que ustedes puedan hacer un menú, van a tener que usar una instrucción que se llama según. Así, según. Y aquí nos va a decir, por ejemplo, opción. Y luego le doy hacer. Y luego opción 1 igual. ¿Alguien se recuerda o alguien sabe a qué le suena esta instrucción? Por los que han programado, los que han usado esto. A ver. ¿Alguien escribió? Exactamente, Isaac. Es la instrucción case, ¿verdad? Es un case. Solamente que aquí se llama según. Entonces, en el programa que les voy a dejar para esta semana van a tener que usar un pequeño menú y van a tener que poner algunos programas ahí adentro, alguna situación adentro, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera una calculadora, la calculadora, en la opción 1 sumar, en la opción 2 restar, en la opción 3 multiplicar, por ejemplo. Y entonces yo podría elegir las opciones y luego ahí empiezan las instrucciones para sumar, para multiplicar y para restar, ¿verdad? Entonces se los voy a poner ahí en el portal. Van a tener que usar esta estructura que es el según, que no es más que la estructura case para poder hacer un menú. Y esa va a ser la tarea para esta semana. Y para la próxima semana pues ya vemos si ya les quedó clara más o menos la sintaxis. Empezamos a comparar la sintaxis con C++ para poder armar unos programas sencillos. Y el último ya hacemos una práctica un poco más compleja y finalizamos el curso, ¿verdad? Que es básicamente hasta donde les dije que íbamos a llegar. Lo que sí necesito que analicen es diagramas de flujo, ¿verdad? Si ustedes no conocen qué es un diagrama de flujo, pues ahora en la plataforma hay una presentación específica de diagramas de flujo
que si ustedes lo pueden ver aquí, yo creo que tengo un ejemplo de case, no me acuerdo qué ejemplo es, creo que el 2. Aquí está. Miren, esto es un menú pequeñito usando según, pero simplemente pongo el 2 y lo único que me va a aparecer es menú 2, pero con que aparezca es que está funcionando, ¿verdad? Un número 2 ha hecho. 2. Ahí está. Menú 2, miren. Y con eso ya funciona. Por ejemplo, el 4, menú 4. El 5, menú 5 y luego sale. Ahí terminaría. Que es básicamente como está estructurado. Miren, aquí está según. Y es lo único que hace. Para esperar una tecla solo se llama así, exactamente la instrucción, esperar tecla. Y funciona en un repetir, miren, está en repetir, para que se ejecute automáticamente hasta que me ponga la opción 5. Para que funcione bien. Entonces, eso básicamente les voy a pedir, pero con una calculadora simple, y ya con eso vamos a finalizar el ejercicio que les va a tocar hacer esta semana. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que trabajamos el día de hoy, y si no, pues finalizaríamos con eso el curso, ¿verdad? Les agradezco. Creo que por ahora no, Inge. Muy bien, les Pero creo agradezco que se más hayan adelante. conectado el día de hoy, jóvenes. Dígame, lo escucho, Ernesto. Yo solo comentaba que por ahora no, le decía. Creo que en la medida que vayamos haciendo los ejercicios van a surgir dudas. Sí. ¿Se recuerdan de Y aunque activar también hay... de desactivar que acepte sintaxis permisiva para que puedan usar los puntos y comas, declarar las variables, para que se les vayan quedando esas prácticas de programación, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, al final después nos acostumbramos a no hacerlo y se nos complica, ¿verdad? Entonces, por lo menos si estamos empezando, dejen la restrictiva o el lenguaje restrictivo para hacerlo así como lo hice yo el día de hoy, ¿verdad? Y conforme vayan teniendo dudas, si tienen dudas, pues escríbanme. Yo por lo regular les contesto a todos y les contesto lo más rápido que puedo. A veces me tarda un poquito, pero trato la manera de a todos contestarle. Entonces, escríbanme por ahí, que no hay ningún problema en resolver sus dudas, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces con eso finalizaríamos